Va a continuar Raúl Villar, quien va a presentar su trabajo Modelo físico-matemático de la corriente de retorno para sistemas de transmisión de corriente continua STCC. Raúl es ingeniero electricista electrónico de la UNC, ingeniero eléctrico de la Universidad Central de Venezuela, investigador categoría A de la UTN, director del centro UTN CIDIE, director de Proyecto de Investigación y Desarrollo, Optimización de los Aspectos Técnicos, Económicos y Ambientales de la Operación Conjunta de Sistemas HVAC y HVDC, y director del PID, Determinación del Comportamiento de la Corriente de Retorno en Sistemas HVDC. Le damos la bienvenida y agradecemos a Raúl Villar por su presentación. Adelante a la derecha. Vamos a bajarlo porque Leonardo es más alto. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este evento que nos dan la oportunidad de presentar nuestro trabajo de investigación que apunta a desarrollar una teoría que permita usar el subsuelo terrestre como conductor de retorno de la corriente continua. Esto surge un poco porque cuando arrancamos con estas investigaciones, que son de la universidad, no obedecen a ninguna obra que por ahora se vaya a construir, obedece a que tratamos de hacer algo que le sirviera al país bueno, en un primer año partimos de una base que no la podíamos, digamos, seguir exactamente y en el segundo año que ya empezamos con otro PID, Proyecto de Investigación y Desarrollo, tuvimos que pensar para poder seguir, pensar en un proyecto que la investigación, la inversión sea conveniente y para eso decidimos hacer crecer el proyecto en etapas. Entonces para eso teníamos que usar monopolos con retorno por tierra. Cuando llegamos a ese punto dijimos, muy bueno, ¿cómo hacemos para evaluar pérdidas en la tierra, que se producen en la tierra, efectos nocivos que pudiera tener? No teníamos ni la menor idea y creamos un proyecto para investigar eso y un poquito de eso es lo que yo les voy a hablar ahora. ¿Qué pasó? Bueno, las configuraciones que requieren retorno por tierra, aunque sea en condición de emergencia, son la monopolar, la homopolar y la bipolar. No voy a entrar en detalles sobre eso, queda ahí en la diapositiva para que ustedes la puedan ver con la documentación que le entreguen. Nosotros, para poder presentar algunos resultados, hemos tomado un caso de uno de los PID de los que estuvo hablando un poquito Leonardo, que es un bipolo de más o menos 600 kilovoltios, 3.600 megavatios de potencia nominal, 3.000 amperios también de corriente nominal y una distancia de 2.000 kilómetros. Lo tengo acá que es más fácil. Bueno, sabemos que cuando tenemos instalaciones eléctricas necesitamos referencia a tierra. Todas las instalaciones de corriente alterna la tienen, también la tienen que tener como referencia a tierra las de corriente continua. Solo que en corriente continua necesitamos, si queremos usar la tierra como retorno, necesitamos una puesta a tierra adicional que es la forma de inyectar y extraer la corriente de retorno por tierra que usaríamos bajo ese concepto. Como usaríamos a la tierra como un conductor, podemos decir que está compuesta por dos cascarones esféricos de profundidad y resistividad medible, que el cascarón externo, corteza, lo podemos considerar conductor, el cascarón intermedio, el segundo cascarón que dije,
es el manto, que está hecho de rocas primigenias de muy alta resistividad y opera como si fuera un aislante. Y por último tenemos el núcleo, que es fundamentalmente metálico, de hierro y níquel. La parte externa del núcleo es líquida y la interna sólida por la presión que hay y por la alta temperatura que tiene. Si bien es metálico, la resistividad es alta, pero por el tamaño que tiene se puede considerar de resistencia nula. Lo que nosotros venimos a proponer es el sistema de inyección y extracción de la corriente de retorno, que las siglas son SISR. Está compuesta por 4 elementos. Un elemento es una línea, un circuito que vincula el neutro de la convertidora con el electrodo de puesta a tierra. Un segundo elemento es el propio electrodo de puesta a tierra, donde es donde efectivamente se inyecta la corriente que queremos transmitir y toma en contacto con la tierra. El tercer elemento es una zona de transición. Y el cuarto elemento es lo que hemos llamado tierra remota y que es la base fundamental de lo que estoy acá presentando. Si nosotros hiciéramos un corte transversal en la tierra, encontraríamos el electrodo de puesta a tierra que aparece en blanco ahí en el centro, está a una profundidad de unos 5 metros y la corriente al salir del electrodo adoptaría los hilos de corriente, o sea, los 3000 amperes de los que habíamos hablado se dividirían en montones de hilos de corriente, donde uno puede ver que a partir del radio 0, al medio era para... No, para... el radio R0, a partir de acá, la corriente, si bajo la hipótesis de que la corteza tenga una resistividad uniforme, se va a distribuir uniformemente, o sea, van a ser líneas paralelas separadas a la misma distancia, y si introducimos una superficie gaussiana, que está, acá están los lados, obviamente como conocemos los 3000 amperios que estamos inyectando y la distribución es uniforme, podemos determinar la densidad de corriente con toda precisión en cada punto de la superficie lateral del cilindro. Por lo tanto, eso nos va a llevar a lo que nosotros empezamos a pensar cómo resolver el problema. Bueno, ahí estos tres primeros temas, que son los tres primeros elementos, que son los que no aportamos nosotros, sino lo tomamos. El cálculo de la resistencia de una línea, que es esta, la que vincula el neutro con el electrodo, la propia resistencia del electrodo y la zona de transición, estas son obviamente calculables. Esta por combinación de serie y paralelo de resistencia, y acá por un brochure del SIGRE. Aunque esto no tiene un impacto importante, podría ser despreciado, nosotros sí lo hemos tomado en cuenta, y lo que forma parte de nuestro trabajo es la zona que hemos llamado tierra remota, que es evaluar la resistencia de ahí, cómo se distribuye la corriente y cómo se puede evaluar la resistencia. Como la Tierra, como conductor, tiene un conductor que es la corteza, un aislante que es el manto y otro conductor que es el núcleo, nos hizo pensar en el cable del velador, y el cable del velador fue lo que nos abrió la cabeza. La corriente en el cable del velador va por uno de los hilos, vuelve por el otro hilo, y como el aislante no es perfecto, empieza a haber derivación de corriente a lo largo de todo el circuito. Consecuentemente, pasa algo parecido con la Tierra, salvo que en vez de ser la Tierra un conductor filiforme, es un conductor volumétrico, así lo hemos denominado. No sé si es correcto el nombre o no, pero así lo hemos denominado.
Y entonces, acá tenemos cómo se distribuiría la corriente, los hilos de corriente en el sistema. Va por el conductor, por el polo, en caso que estemos usando la Tierra como retorno. En el inversor la inyectamos a través del electrodo, como lo hemos explicado. Salen líneas horizontales desplazadas uniformemente. Acá está la zona de transición, que esto ocupa podría ser despreciado, inclusive no lo hemos despreciado. Y como ustedes ven, como cuando me alejo del electrodo, si la corriente quiere pasar de la corteza al núcleo, tiene que atravesar una superficie transversal que está dada por el radio del punto donde yo me encuentre, alejado del electrodo, ahí el radio RK, que está acá. Mientras yo más me alejo del radio, más se agranda la superficie que tiene que atravesar. Resistencia en corriente continua, ρ por L sobre S. L son 2000 kilómetros. Disculpen, me equivoqué. L no es 2000 kilómetros, sino es la profundidad del manto. Y la superficie a atravesar aumenta en forma cuadrática con el radio, o sea, con la posición que yo me voy alejando del electrodo. Con lo cual, a medida que va aumentando la sección, si bien al inicio no podía pasar, cada vez empieza a pasar más corriente. Como consecuencia, eso está graficado acá, porque se van agrupando y amontonando las líneas cuando me voy alejando, más líneas de corriente. Llega un punto que es esto que lo hemos llamado posición geográfica equivalente, donde toda la corriente ha pasado por el núcleo y deja de ser un problema. Lo mismo sucede al revés. Bueno, esa es la semejanza que hay entre el cable del velador, y lo que realmente nos llevó es pensando en el cable del velador. Como pensamos en el cable velador, tenemos que trabajar con un circuito bifilar. El circuito bifilar sabemos que es de parámetros distribuidos para poder representar las ecuaciones de Kirchhoff sin cometer error. Tenemos que hacerlo a nivel infinitesimal, a nivel infinitesimal, y tenemos las dos ecuaciones que todos conocemos, de donde se parte cuando uno estudia un circuito bifilar. Acá lo importante a tener en cuenta que esta, que es la resistencia del conductor, y esta, que es la resistencia del aislante, son constantes. En el caso de la Tierra, bueno, sabemos esto, que aplicando teoría de circuitos y haciendo todo un procedimiento, llegamos a equivalentes circuitales que pueden vincular perfectamente, que establecen una relación perfecta y exacta entre las variables que tengo en el lado fuente y las variables que tengo en el lado carga. Si queremos hacer lo mismo para escribir esas ecuaciones diferenciales a nivel de este conductor volumétrico, para escribir la ecuación de la tensión, de cómo varía la tensión, tomamos un cilindro con un espesor que tenga diferencial de R. En ese diferencial de R, dado que si uno la ve en planta, la corriente se distribuye radialmente, la densidad de corriente esta no sería la misma en el punto de entrada que salida. Entonces tomamos un diferencial de R lo suficientemente pequeño como para poder considerar esto constante, porque, como ustedes ven acá, esta sería la ecuación equivalente a una de las del circuito bifilar. Esto, que es el coeficiente, ya no es constante, sino depende de la variable independiente, que es el radio. Si queremos hacer lo mismo con el manto, bueno, el conductor que tenemos que atravesar es en sentido vertical, es este que está acá. Bueno, obviamente que si puedo calcular su sección y su resistencia, porque tengo la altura y tengo la resistividad, que la puedo medir. Entonces tenemos la segunda ecuación, que es la otra ecuación. O sea, estas son las dos ecuaciones en caso de estos conductores volumétricos, que así lo hemos llamado. El problema que tenemos aquí es que los coeficientes son resistencias.
son función del radio. Y por lo tanto la resolución matemática de esta era muy compleja, por lo que se nos ocurrió hacer un modelo circuital. Y el modelo circuital estaría hecho por módulos finitos, con incrementos de radio. No podemos tomar valores diferenciales. Cada uno de estos módulos, en el caso que usamos nosotros, son los mismos equivalentes, pero tomados como módulos que se usan en el circuito, pero tomados como módulos de 1 kilómetro, ya que la línea tiene 2000 kilómetros, 1 kilómetro se comportaría como un incremento chiquito o diferencial. Si queremos tomar 100 kilómetros, que es lo que nos demandó usando el caso eso cuyos datos mostré a la entrada, pusimos 100 equivalentes T, uno a continuación de otro. Estos datos es la resistencia del electrodo, esta es la resistencia de la zona de transición, y la resistencia del circuito que vincula el neutro con el electrodo estaría acá. Y acá inyectamos los 3000 amperios y por acá vamos calculando, va la corriente que va por la corteza, esta es la que va pasando al manto y esta es la que va por el núcleo, a diferencia del cable bifilar o del cable del velador, que la corriente va por un conductor y vuelve por el otro. Esta va y sigue siempre por el otro conductor, pero en la misma dirección, hasta llegar al otro electrodo donde vuelve a subir. Este sería el recorrido que hace la corriente ahí, que es un diagrama que ya mostramos. Acá lo que estoy mostrando son los datos que usamos para el caso que les voy a mostrar. Estas son las características que teníamos en la corteza, las características del manto y el núcleo que dijimos que le asignamos resistencia nula. Esto lo hicimos para el bipolo de 2000 kilómetros. Tuvimos que colocar 100 elementos de circuitos T, en este caso usamos de equivalente T, perdón, para poder que se haga cero. Ahí en ese punto, perdón. En ese... ¿En dónde? Bueno, voy a pasar a esto. Sí. No, al que estaba atrás. Ahí. Ahora dale para adelante. Bueno, los incrementos que usamos, estos son los equivalentes T hechos por módulos de 1 kilómetro. En cada módulo yo puedo cambiar las características del subsuelo, con lo cual puedo también ir considerando distintas situaciones del subsuelo. Eso era lo que le quería mostrar ahí. Con eso hicimos un programita en Excel en el que intervenimos nosotros dentro de la parte de la realimentación para controlar el programa. Y bueno, acá están los datos, perdón, que usamos, era lo que estaba diciendo. 2000 kilómetros de longitud, 100 módulos tuvimos que usar para que la corriente se haga cero en la corteza y haya pasado todo al núcleo. Y estos son los resultados que obtuvimos. Esta es la corriente en el radio R0, o sea, al borde de la zona de transición. Aquí empieza la tierra remota. Vemos que inyectamos 3000 amperios y la corriente va decayendo y acá se hace exactamente cero, pero en términos prácticos a los 50 kilómetros en este caso ya tenemos que la corriente que por la corteza la podemos considerar cero.
esa corriente ha ido pasando al núcleo y a través de estos incrementos de corriente que van pasando por el manto de la corteza al núcleo. Todo esto, ¿cómo validarlo? Porque nosotros podíamos hacer un cálculo con esos datos, pero ¿cómo lo validamos? Como no lo encontramos experimentalmente hacer esto era muy difícil, muy complicado, muy económicamente inalcanzable, logísticamente difícil. Encontramos un libro de un tal Ullman, director del Laboratorio de Corriente Continua de AEG, allá por el año 1975, donde tenía 3 geologías distintas y que él lo hizo esto experimentalmente y lo apoyó también con un desarrollo analítico donde había esta ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, ya los resultados numéricos que le daba el ruso y los que nos daba a nosotros con nuestro programita hecho con esta sencillez con que les acabo de decir, de técnica fácil, los resultados nos daban muy parecidos. Y a eso se sumó que cuando le aplicamos la teoría del circuito bifilar, que tenemos las dos ecuaciones diferenciales de primer orden en tensión y corriente, si las derivo saco una derivada segunda, la voy a tener solo en corriente y solo en tensión. Cuando hicimos eso, nos encontramos que nos daba nuestra corriente en la corteza, nos daba esa ecuación diferencial. Seguimos con el problema que es función del radio, que es la variable independiente del problema. Entonces, resolver esto, había que meterse con ecuaciones diferenciales y ahí apareció Roberto, que es el que tendría que estar dando la charla esta, y encontró una bibliografía. Ahí están las dos fórmulas de las que partimos en derivada de primer orden. Si derivamos eso por segunda vez, las dos, en este caso las dos, porque Ullman mostró una sola, bueno, vemos, esta sería la que acabo de mostrar hace un ratito, y esta es para calcular cómo varía el potencial. Para esto había que ir a meterse con Bessel, que no es nada fácil. Esta es la ecuación diferencial de Bessel de orden P. Si la miramos así, no se parece en nada a la que yo acabo de mostrar recién. Sin embargo, Roberto encontró en una bibliografía de Simon George, haciendo un cambio de variables, como está mostrado ahí, que son función de la variable independiente, que es X, que sería el radio para nosotros, y 3 constantes A, B y C, se puede llegar a esta ecuación, y en esta ecuación, eligiendo adecuadamente las constantes, podemos llegar a las ecuaciones diferenciales de segundo orden, tal como las estuve mostrando recién. Como la solución que corresponde a esa ecuación diferencial es esto que tenemos aquí, eligiendo las constantes como hemos puesto ahí, llegamos a que esta solución me daría la corriente por la corteza, y esta me da cómo varía el potencial de la corteza con respecto al núcleo. Conclusión, se puede determinar la corriente que va por la corteza con toda precisión en cualquier punto que me pare. Puedo variar la geología interna porque estoy haciendo los módulos kilómetro por kilómetro. El tamaño del módulo hay que elegirlo en función al problema que uno tenga entre manos. Lo elegimos para uno de los casos de uno de los PIC que desarrollamos. También no solamente podemos determinar la corriente en la corteza con precisión, también lo podemos hacer con la del manto y la del núcleo. Podemos hacerlo perfectamente sin ningún problema. También podemos calcular la resistencia que ofrece la Tierra y por lo tanto calcular las pérdidas Joule.
y podemos determinar lo que llamamos posición geográfica equivalente, que es un punto a una distancia Rn del radio Rn del eje del electrodo, donde el potencial con respecto al núcleo, con respecto solo, tomando en cuenta solo este fenómeno y no todos los fenómenos que acontecen en la Tierra simultáneamente, tomando solo este fenómeno, en ese punto geográfico equivalente, el potencial que hay en la corteza con respecto al núcleo es el mismo que hay en el núcleo. Y consecuentemente es porque toda la corriente ha pasado al núcleo y ya si está en el núcleo no tenemos problema de ningún tipo, no tenemos problema ni de pérdida porque lo consideramos resistencia nula, y bueno, no tenemos riesgo de impacto ambiental, no hay corriente circulando y no hay problema de seguridad eléctrica. Uno puede entonces, cuando va a decidir dónde va a poner este sistema de puesta a tierra para tener la corriente de retorno, uno puede hacer los cálculos y decir, bueno, yo busco un área, por ejemplo en este caso con un círculo de 50 kilómetros, que es donde la corriente circula por la corteza, y ese círculo, ese área de 50 kilómetros, la ubico donde mejor me convenga y eso hace el conductor que tiene que ir del el neutro de la convertidora al eje del electrodo. Y permite poner eso en el lugar donde sea menos nocivo. Bueno, eso es todo y me sobraron 35 segundos, así que te gané. Bien, muchas gracias Raúl por tu presentación. ¿Preguntas para Raúl? Jorge. Bueno, felicitaciones Lalo. Gracias, Muy buen gracias, trabajo. gracias por reconocerme. ¿Y tu hijo se dedica también es electricista? Él es electrónico. Electrónico. Sí, se interesó por la parte, él participó en la parte de la... En realidad él tendría que estar acá dando esto. Toda la primera parte, bueno, es el equipo y yo. Yo soy el jefe y los que saben son los que no son jefes, así que Muy bien. acá tendría que estar Roberto y no, bueno, estaba muy complicado por razones de que esto se iba a hacer antes, y entonces en ese momento él estaba de viaje y no iba a poder, entonces le dije, anda tranquilo que yo te reemplazo. Y bueno, el que trabajó la parte matemática fundamentalmente es Roberto. La parte de todo de Bessel y toda esa parte la trabajó Roberto. Lo anterior es todo el grupo de investigación. Perfecto. Vos sabés, en el año 2018 me lo encontré no me acuerdo el apellido ahora, un ex chairman de planeamiento de SIGREA Internacional, que estuvo con Disalvo trabajando en el proyecto El Chocón de Seiza. Así que es todo un prócer, ¿no? A nivel internacional en planeamiento de sistemas. Y estaba en una sesión de póster, él con un póster hablando de un sistema de continua. Entonces le comenté que teníamos estas posibilidades para Patagonia, él conocía a Argentina por aquel proyecto del Chocón, y le comenté la posibilidad que por ahí podía ser así, un poco más de 1000 kilómetros, 3000 megavatios, 2 por 1500, por ahí se podía poner una terna con las conversoras, las dos ternas de entrada. ¿Cómo lo veía él y qué se le ocurría? Y lo que me comentó, que es por si te amerita algún comentario de algo que hayan visto en el grupo, es mira, dice, me parece bien, podés, obviamente si vos podés poner, hacer todas las estructuras con las dos ternas, con los dos polos de entrada, o no, podés hacer uno solo. Dice, lo que tenés que tener mucho cuidado es con la corrosión. Y en ese sentido, tenés dos posibilidades para no tener problemas, porque
he visto proyectos que han tenido serias complicaciones por el tema de corrosión. Y una es si tendés el segundo polo de entrada, usarlo al otro como retorno. Y la Claro. otra es poner sobre la misma estructura un conductor para el retorno. Sí, eso es correcto, es decir, que cuando, por eso yo aclaré, si se fijan en la primera diapositiva técnica, ahí decíamos que si no hay retorno metálico, si hay retorno metálico porque fue previsto, vos vas a volver siempre por el retorno metálico. No es Claro, conveniente volver por tierra. Ahora, se puede volver por tierra, está permitido, tenés que tomar un montón de medidas para estar seguro que no estás produciendo ningún inconveniente. Bueno, no hay problema y lo vas a tener que hacer si perdés una convertidora. Viste, vos tenés más o menos 600 kilovoltios, son 4 convertidoras de 300 kilovoltios, conectadas en serie, con el neutro acá en la parte, en la mitad. Nosotros justamente nace esta idea de trabajar sobre el tema de la puesta a tierra por el retorno, porque queríamos hacer digamos, crecer el proyecto en etapas, y en la primera etapa teníamos 900 kVA de los 3600 que habíamos dicho, y era eso lo podíamos hacer con 300 kilovoltios y 3000 amperios. Entonces preparamos un polo para los 3000 amperios que va a tener que transmitir cuando esté a full todo, pero ponemos una sola convertidora rectificadora y una sola de 300 kilovoltios, y con eso ahorramos no tener que poner la plata, ya que no sabemos si vamos a tener que transmitir hoy los 3600 megavatios. claro. Ese era el problema que se nos había planteado, que nos llevó a esto, y eso obviamente nos condujo a meternos en todo este tema, que nunca creímos que íbamos a lograr algo, pero bueno, algo hemos logrado. No sé si está bien o mal, pero Y poner el conductor de tierra tiene un costo, pero va abajo en la estructura, así que no es algo es costoso, pero de i- bajo costo. igual, si me permiten y tengo tiempo, les puedo contar una pequeña anécdota que nos pasó. ¿Puede ser o no? Cuando nosotros empezamos con esto, viajamos a Itaipú con un grupo de investigadores. Son investigadores, no queda grande, somos ingenieros, orgullosamente ingenieros. Y estamos, por aclararme, me perdí. Estábamos en Itaipú cuando nos muestran cómo era esto, que era el electrodo de puesta a tierra tenía 900 metros de diámetro, casi nos caemos sentados, y decidimos hacer un proyecto para hacer esto. Le preguntamos allá, porque viajamos a Itaipú, le preguntamos si tenían ellos, daban algún tipo de curso o algo donde nosotros pudiéramos aprender como esto que ellos ya habían hecho. Y no nos pudieron dar nada, no nos dieron nada. Y el año pasado, cuando estuvimos en el ERIAC de allá de Foz de Iguazú, cuando hicimos la presentación que la hizo Roberto, después vinieron 2 tipos de Itaipú a preguntarnos de cómo podía ponerse en contacto con nosotros. Así que La vuelta a la vida. resolvió un poco cómico, pero bueno, alentador también. Bueno, gracias,